Antes de entrar en los testimonios del día 11, hay un rumor que ha comenzado a circular con fuerza entre los pasillos del tribunal y fuera de él. Varios comentaristas legales y fuentes cercanas al caso han empezado a plantear una pregunta incómoda. ¿Y si Diddy estuviera intentando influir al jurado? No es una acusación directa, pero algunos creen que ciertos gestos, miradas o comportamientos por parte de algunos miembros del jurado no encajan con la gravedad de lo que se está escuchando en la sala. Y en un caso como este, donde hay tanto en juego, donde los cargos incluyen crimen organizado y coerción sistemática, no se puede ignorar ni la más mínima señal. ¿Y si estuviera pasando algo detrás de cámaras? No sería la primera vez que el nombre de Diddy se ve relacionado con prácticas oscuras. En los años 90 y principios de los 2000, ya hubo múltiples rumores sobre pagos silenciosos a víctimas o testigos para que no hablaran. Incluso excolaboradores han insinuado que en su entorno todo se podía comprar: silencio, lealtad e incluso poder. Por supuesto, esto es solo una especulación. Pero es una especulación educada, como dicen los analistas, basada en antecedentes, en patrones y en un historial que siempre ha bailado peligrosamente al borde de la legalidad. ¿Y si todo eso ya ha pasado antes? ¿Por qué no podría estar pasando ahora mismo, justo delante de todos, en este juicio? Con esto en mente, pasemos al testimonio de hoy, que pone todavía más presión sobre los hombros de Diddy. Y más preguntas sobre cuántos recursos está dispuesto a usar para salir libre. El día 11 comenzó con un nuevo testigo clave, el oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, Christopher Ignacio. Con 16 años de servicio, este veterano fue quien respondió a un aviso de robo en una casa de Hollywood, una casa que resultó ser la de Kid Cudi. El incidente ocurrió el 11 de diciembre, a las 8:20 de la mañana. Ignacio llega a la escena, aparca su patrulla, y justo detrás de un Escalade negro. Lo que sucedió después llamó su atención de inmediato. El vehículo arrancó en cuanto se detuvo su patrulla y se alejó sin detenerse. Ignacio no sabía aún qué pasaba dentro de la casa, así que no lo persiguió. Pero algo no le cerraba. Anotó la matrícula, por si acaso. Minutos más tarde, ese mismo Escalade pasó de nuevo frente a la casa. Esta vez, Ignacio decidió investigar a quién pertenecía el vehículo. La sorpresa fue total: el coche estaba registrado a nombre de Bad Boy Productions, la empresa de Diddy. Ese solo dato ya elevó la tensión en la sala. Porque en este juicio no se está hablando de simples incidentes, sino de crimen organizado bajo la ley RICO, donde no hace falta que el acusado principal cometa directamente el acto delictivo. Basta con que lo hagan sus empleados, guardaespaldas o miembros de su empresa. Y en este caso, lo que parecía solo una huida sospechosa, empezó a encajar como una pieza más del rompecabezas. Cuando el oficial Ignacio entró a la casa de Kid Cudi, notó detalles inquietantes: regalos abiertos sobre la encimera, puertas alteradas y un ambiente de evidente alteración. Justo lo que días antes había descrito el propio Cudi en su testimonio. Ignacio redactó un informe oficial por allanamiento de morada, aunque aclaró que no se habían reportado armas ni objetos robados. Aún así, dejó claro que el dueño de la casa, Kid Cudi, estaba visiblemente alterado. Aquí es donde el caso empieza a ganar una dimensión más profunda. Porque si bien el acto en sí puede parecer menor, la coincidencia entre el testimonio previo, la escena real y la aparición del vehículo de Bad Boy Productions, refuerza el patrón que la fiscalía busca establecer, que no son hechos aislados, sino parte de una estrategia de intimidación. Y ese sería solo el comienzo. Porque a menos de un mes de ese allanamiento, otro hecho escalofriante sacudiría la narrativa. Uno que involucraba fuego, ADN y un cóctel Molotov que, por poco, no se convirtió en tragedia. Menos de un mes después del allanamiento, el 9 de enero de 2012, la historia dio un giro incendiario, literalmente. El investigador del Departamento de Incendios de Los Ángeles, Lance Jiménez, llegó a la escena donde el Audi de Kid Cudi ardía a medianoche. Lo que encontró parecía sacado de una película de gángsteres: una botella de licor convertida en cóctel Molotov, su mecha, un pañuelo de diseñador, chamuscada, un mechero tirado a escasos centímetros y restos de gasolina impregnados en el asiento delantero. Jiménez explicó que la botella no estalló del todo. De haberlo hecho, el fuego habría devorado el vehículo, con la brisa de madrugada, tal vez hasta la fachada de la casa. Cada palabra reforzaba la idea de un atentado fallido, no de un acto vandálico cualquiera. Lo inquietante llegó cuando el laboratorio detectó ADN femenino parcial en la mecha. No bastaba para señalar culpables, pero sí para subrayar que alguien cercano, o al menos alguien con acceso privilegiado, había manipulado la bomba casera. Antes de abandonar el estrado, Jiménez miró al jurado y soltó la bomba verbal: si esto hubiera explotado como se planeó, hoy estaríamos hablando de víctimas, no de daños materiales.
La sala quedó en silencio, y el jurado, otra vez, con esa carga psicológica que la defensa no quería ni oír nombrar. Pero el fuego no solo quemó metal, también consumió, o mejor dicho, desapareció, pruebas cruciales que podían unir aún más las piezas contra Didi. Tras el incendio, Kid Cudi contrató peritos privados para levantar huellas dejadas en la puerta de cristal de su casa durante el allanamiento. Aquellas impresiones fueron enviadas al lab, y jamás volvieron a ver la luz. Alguien ordenó destruirlas. Cuando Jiménez solicitó cotejarlas con el ADN parcial del Molotov, descubrió que las fichas habían sido eliminadas sin su firma ni autorización oficial, un procedimiento irregular que huele a encubrimiento. Al mencionarlo en sala, la fiscalía se aferró a la oportunidad. ¿Quién dentro de la policía habría recibido un empujoncito para hacerlas desaparecer? La defensa saltó como un resorte. El abogado Mark Agnifilo calificó la insinuación de indignante y exigió anular el juicio por mala conducta de la fiscalía. El juez llamó a Saíbar, se activó el ruido blanco, los funcionarios se inclinaron sobre el estrado y el público escuchó apenas un murmullo estático. Cuando el silencio volvió, el magistrado negó la anulación, pero ordenó borrar del registro oficial cualquier referencia directa a la destrucción de pruebas. Claro, el juez puede borrar palabras, pero no las impresiones en la mente del jurado. Y todos lo saben. La fiscalía aceptó la supresión con una media sonrisa. La campana ya había sonado y, como dice el refrán, nadie puede desoír lo escuchado. Con el ambiente cargado de sospechas y la defensa a la defensiva, el estrado recibió al testigo que, sin quererlo, pondría rostro y emoción al control absoluto que Didi ejercía tras bambalinas. Cuando el estilista de celebridades Deontay Nass subió al estrado, la tensión ya podía cortarse con un alfiler. Con un carisma que descolocó incluso a los reporteros, Nass dejó claro que no deseaba estar allí, pero que hablaría con la verdad. Trabajó codo a codo con Cassie durante una década, y su testimonio retrató un patrón escalofriante de control absoluto. Contó cómo Didi, al que él llama simplemente Puff, revisaba obsesivamente cada peinado, cada atuendo y cada paso de la carrera de Cassie. Y cuando algo no le gustaba, la reacción era instantánea, gritos, amenazas, en más de una ocasión, golpes. Nass describió un episodio en 2013, Cassie dormía en su sofá cuando Puff irrumpió furioso por llamadas no respondidas. La arrancó del sillón, le jaló el cabello y comenzó a golpearla. Nass y un asistente lograron empujar al magnate fuera de la habitación, pero él volvió a la carga. Solo se detuvo cuando la vio sangrar, y aún así, su primera reacción fue culpar a los demás: mirad lo que me hicisteis hacer. La sala escuchaba, estupefacta, como Nass confesaba que llamó al 911 pero alguien le ordenó colgar. Según él, Puff zanjó la herida de Cassie con una visita a un cirujano estético, y un silencio impuesto por miedo. Pero lo que realmente congeló la sangre llegó después. No era solo violencia física, era una red de chantajes que convertía el miedo en obediencia. Nash relató cómo Puff amenazó con publicar videos íntimos de Cassie si ella se atrevía a marcharse. No eran grabaciones entre ambos, eran actuaciones que el productor organizaba con terceros mientras él filmaba. Según Cassie, participar no era una opción, era una orden. En otra ocasión, el propio jefe de seguridad de Didi entregó la dirección de Nass para que lo visitaran sin aviso. Nass escondió a Cassie en un hotel. Minutos después, hombres de Puff registraban su casa, incluso el horno, buscando a la cantante. La paranoia escaló. Nass notó que lo seguían en automóvil, y cuando logró despistar a los vigilantes, durmió en un hotel por seguridad. Al regresar encontró su mochila vaciada, su identificación, $1000 en efectivo y un iPad habían desaparecido. El mensaje era claro: nadie se esconde para siempre. Frente al jurado, Nass enumeró moretones, bofetadas públicas y noches en que Cassie llegaba maquillada para disimular un ojo morado antes de una alfombra roja. Cada anécdota pintaba la misma realidad, un círculo de poder donde el miedo era moneda de cambio. Con el testimonio de Nass, la fiscalía dibujó algo más que maltrato, un esquema de coerción sexual y persecución que refuerza el cargo de tráfico bajo la ley RICO, y todavía falta el contrainterrogatorio, donde la defensa intentará derrumbar su credibilidad. El turno del contrainterrogatorio empezó con una estrategia clara: desacreditar a Deontay Nass. El abogado Mark Agnifilo abrió fuego insinuando que Nass buscaba fama o revancha. ¿No es cierto que Didi impulsó tu carrera como estilista? Nass, sereno, contestó que sí, pero jamás a costa de su integridad. Agnifilo insistió en que todas las discográficas controlan la imagen de sus artistas. Nass sonrió con ironía. Bad Boy apenas vestía al resto. Solo a Cassie la revisaban de pies a cabeza.
El letrado intentó vincular el ADN femenino hallado en el cóctel Molotov con Capricorn Clark, insinuando que la amiga de Cassie pudo haber participado. Nas negó con la cabeza: mi contacto con Clark fue mínimo, yo solo quería que Cassie estuviera a salvo. Con cada pregunta, la defensa buscaba grietas, con cada respuesta, Nash reforzaba el retrato de un artista sometido por un productor omnipotente. Terminó recordando aquel día en que se lanzó sobre Puff para proteger a Cassie. Lo hice porque temí que la próxima vez no hubiera vuelta atrás. Si la intención era quebrar su credibilidad, el efecto fue inverso. El jurado presenció a un testigo que, aún enfrentado al escrutinio, mantuvo firme cada palabra, y la imagen de Diddy como depredador de su propia familia artística ganó un nuevo matiz oscuro. Al cerrarse la sesión, comentaristas legales coincidieron en algo inusual: la narrativa de la fiscalía avanzó 2 casillas de golpe. La cadena escala de allanamiento de incendio conecta Bad Boy Productions con actos de intimidación concreta. La desaparición de huellas implica posible colusión interna en el app, abriendo la puerta a la teoría de sobornos. El testimonio de Nas ilustra un modelo de coerción que encaja con cargos de tráfico íntimo y rico. Y ahí regresó el rumor que abrió este video: ¿puede alguien tan influyente engrasar la maquinaria judicial? Los observadores recuerdan pagos silenciosos a guardaespaldas en los 2000 y acuerdos extrajudiciales que nunca llegaron a juicio. Nadie lo ha probado, todavía, pero la sospecha ahora se siente verosímil. Mientras el juez ordenaba a los jurados olvidar la charla sobre pruebas destruidas, los analistas en TV repetían: las campanas no se pueden destocar. El gesto de uno de los jurados, una ceja alzada al escuchar la palabra soborno, fue captado por más de una cámara curiosa. El día concluyó con una sensación casi unánime: la cárcel parece un destino cada vez más probable para Diddy, la incógnita es cuán larga será la condena, y si las maniobras en la sombra lograrán al menos dilatar lo inevitable. Cierre de jornada. Mañana se espera el testimonio de un ex asistente que, según filtraciones, posee correos internos y mensajes cifrados capaces de hundir cualquier coartada. ¿Podrá la defensa contener ese tsunami de evidencia? Mantente atento, lo que está por venir podría definir la historia judicial de la industria musical en esta década. Cuando la fiscalía proyectó imágenes de archivo, la sala contuvo el aliento. Ahí estaba Diddy, en plena vía pública, propinando una bofetada a Cassie frente a un estudio de grabación. La multitud se giraba, sorprendida, mientras la cantante se alejaba entre lágrimas. Nas confirmó que ese no fue un caso aislado. Semanas más tarde la vio aparecer en una alfombra roja con un ojo amoratado, camuflado bajo capas de maquillaje profesional. Los registros de seguridad del hotel, aquellos en que se ve a Diddy arrastrando a Cassie por el pasillo, fueron mencionados de nuevo, encajando con la cronología del estilista: golpes en privado, amenazas en el auto, luego una alfombra roja donde todo debía parecer perfecto. Los abogados de la acusación subrayaron que estos episodios no ocurrían en la penumbra, sino ante guardias, asistentes y fotógrafos. Aún así, el silencio reinaba. Ese mutismo, insistieron, es lo que define una estructura de poder coercitivo. Cualquiera que hablara sufría represalias, pérdida de empleo, o algo peor. Con el jurado repasando una década de agresiones públicas y privadas, quedaba una última parada antes de cerrar el día, una reflexión que unió todas las piezas y devolvió la mira al rumor con el que abrimos este relato. Al despedir a los testigos, el fiscal se inclinó sobre el estrado y resumió con frialdad matemática. Vehículo de empresa: allanamiento. Cóctel Molotov: ADN parcial, destrucción de huellas. Violencia sistemática: control sexual y emocional. 3 líneas que convergen en una acusación única: un hombre con recursos ilimitados dispuesto a todo para imponer su voluntad. El juez recordó al jurado su deber de objetividad, pero bastó ver sus rostros para notar que los relatos habían calado. Y mientras salían de la sala, los murmullos volvían al mismo punto de partida: si ya pagó para borrar pruebas, ¿por qué no pagaría para torcer voluntades? La jornada cerró con un eco rotundo: la cárcel parece cuestión de cuándo, no de si. Sin embargo, mañana podría cambiar todo. Una ex asistente promete aportar correos cifrados y mensajes internos que, según filtraciones, demostrarían pagos indebidos a personal externo, quizá incluso pistas sobre un posible soborno al jurado. Así que suscríbete, comparte este video con quien siga el caso y déjame tu teoría en los comentarios. ¿Estamos ante la caída definitiva de un imperio, o seremos testigos de la maniobra de poder más audaz de la década? Nos vemos en el día 12. Lo que esté por revelarse podría ser el capítulo más explosivo hasta ahora. No te lo pierdas.